No te escuchas acá. Estás con el micrófono apagado. Hola, hola, perdón, gaje de Dice, oficio. Ahí estaba avisando que iba a estar compartiendo pantalla. A los que vayan llegando, que recién se empezaron a sumar, les voy a pedir que en el siguiente link que voy a dejar acá, vayan, busquen su email y escriban al lado la cuenta de Twitter para un ejercicio que vamos a hacer muy rapidito hoy. Bueno, buenas a todos, gracias por venir. La idea de la clase de hoy, la charla, es que charlemos un poquito del curso, los cursos que tenemos con la Astarria en el campo de las ciencias sociales y la programación, específicamente con el lenguaje de programación Python. Hoy voy a estar yo, que soy el profesor, el facilitador del curso de Introducción a Python para Ciencias Sociales en la Astarria, pero es parte de un módulo de cursos en el cual está el mío como primer curso y el segundo que está a cargo de Ramiro Fernández, que es un compañero mío con el cual trabajamos en datos. La idea es, un poquito de la clase de hoy, es dividir la clase, la charla de hoy, dividirla en dos segmentos. Un poquito hablar un poco sobre esto de qué es programar en ciencias sociales, por qué nosotros recomendamos aprender a programar, cuál es el paradigma que se avecina en las ciencias sociales en el cruce con la tecnología y las ciencias de la computación, y después ver un ejemplo bien concreto de cómo nosotros nos podemos apropiar de estas herramientas para nuestras propias preguntas. Bueno, igual eso lo voy a contar después. Lo primero que voy a contar, o sea, y la charla de hoy se va a titular es ¿por qué aprender a programar siendo cientista social? ¿Cuál es el beneficio que como profesionales, cuadros técnicos de las ciencias sociales, podríamos beneficiarnos, podríamos aprovechar estas herramientas? Y siempre que hablamos de la programación, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es algo difícil, que no nos da la cabeza, que no tenemos la suficiente inteligencia, que no tenemos esa forma de razonar, que parcialmente ese último comentario es cierto, pero la realidad es que no es difícil. Lleva tiempo, se aprende una nueva forma de pensar, se aprenden nuevos conceptos, que eso lo vamos a estar explorando con los que se anoten en el curso. Pero la principal preocupación que tenemos todos aquellos que venimos de un ámbito foráneo a las ciencias de la computación e la informática es que programar es difícil. Y todos nosotros en la carrera o en alguna de las carreras que hicimos seguramente nos hayamos topado alguna vez con Foucault. Bueno, para mí es más difícil leer a Foucault que programar. Y soy una de las personas que en su carrera, en su formación como sociólogo, perdón que no lo dije, hice todas las materias especializadas en Foucault y en la teoría estructuralista que después trajo Foucault. Y después con el postestructuralismo y demás. Y si ustedes me preguntan hoy en día, para mí me resulta más difícil comprender la semántica, la interpretación, los dichos, el pensamiento y la doctrina filosófica, política y sociológica que tiene Foucault que aprender a programar. Con esto lo que quiero decir es, chicos, chicas, nosotros en general manejamos ciertas abstracciones de pensamiento que son mucho más complejas de entender, que llevan muchos más años de aprendizaje que el hecho de programar en sí, en donde cuando si es que se anotan en el curso y empiezan a practicar y empiezan a aprender, se van a dar cuenta que es más una cuestión de práctica que de inteligencia. Como todo en la vida, está regido más por el esfuerzo que por la complejidad de los temas. Y otro de los grandes beneficios de por qué aprender a programar siendo cientista social es la gran potencia, ¿sí?, que nos da el hecho de poder programar, de poder escribir código, de poder ejercer algo que se llama la automatización de tareas, ¿sí?, la ejecución de grandes tareas que de otra manera llevarlas en el plano manual serían muy difíciles de llevar adelante. Y acá es donde nosotros con Ramiro decimos que no solo es fácil, ¿sí? Digo, no es fácil, pero es tan potente y accesible el hecho de poder aprender un lenguaje de programación que se torna un acto revolucionario. Acá siempre un poco parodiamos de decir, hoy en día no deberíamos estar cortando las calles en reclamos a gobierno, sino deberíamos hacer actos, ¿sí?, o escribir códigos en nuestros entornos digitales que demanden esas acciones de fuerza contra el gobierno, que de otra manera, a mi criterio, serían mucho más potentes.
Pero bueno, acá no estamos para hacer revolución digital ni hacer ningún tipo de confrontación gubernamental, sino para ver de qué va esto de la programación y las ciencias sociales. Y esto que digo yo, hoy en día se cristaliza, está institucionalizado en un nuevo campo, que es el cruce, la encrucijada entre ciencias sociales y ciencias de la computación, principalmente de ciencia de datos, ¿sí? Que son las ciencias sociales computacionales. Las ciencias sociales computacionales son aquel punto de encuentro entre las grandes preguntas que tienen las humanidades y las sociales y las herramientas técnicas que permiten llevar adelante esas preguntas, responder y plantear nuevas preguntas de investigación. En este sentido, nosotros cuando trabajamos como cientistas sociales en investigación, cuando hacemos metodología de la investigación, que es el core, la parte del núcleo principal, el corazón de las ciencias sociales, pues sin método no tenemos ciencia, la programación nos permite acceder a un cúmulo de herramientas para explotar el principal componente que tiene la investigación. ¿Cuál es la principal herramienta? Y si alguien se quiere desmutear y decírmelo, genial, voy a dejar 10 segundos para ver si alguien contesta. ¿Con qué trabaja un investigador social? Principalmente. Ya sea cualitativo o cuantitativo. ¿Cuál es la principal herramienta? La principal crema, no herramienta. Que sin eso no podría ser ciencia. ¿Nadie se le ocurre? Bueno, lo digo. Los datos. Lisa y llanamente que con datos. Sí, uno cuando construye, trabaja en investigación social, hace un marco teórico, construye el esquema el estado del arte, construye los observables, los indicadores en términos conceptuales. ¿Pero para qué? Para después saltar al campo y hacer recopilación de datos. Sin datos, nosotros, los cientistas sociales, no mereceríamos llamarnos ciencias sociales. Sin datos no hacemos ciencia. El método experimental, el método con el cual emerge la ciencia y se institucionaliza a lo largo de toda la historia de la civilización moderna, es gracias a tener un método que pueda recopilar, analizar y contrastar datos. En ese sentido, ¿sí? Es que para nosotros, que siempre fue muy difícil recopilar datos, para aquellas personas que estudian el comportamiento humano y la sociedad, fenómenos políticos, fenómenos sociales, todas estas cuestiones que eran muy difíciles de medir, por ejemplo en 1900, cuando Durkheim escribe El suicidio, hoy en día, gracias a esta vivencia digital que todos tenemos, estamos generando grandes bases y grandes cantidades de información, ¿sí? Sobre nosotros mismos y sobre nuestro comportamiento humano. Nosotros cuando hablamos de las redes sociales, estamos hablando, por ejemplo, de cómo se expresa nuestra subjetividad, una subjetividad estética pictórica, como puede ser en Instagram, y una subjetividad discursiva, como puede ser en Twitter, que conforman parte de nuestro ser, que conforman parte de nuestra identidad. Y no solo eso, sino que también elegimos tener un tipo específico de comportamiento en esas redes, que está asociado principalmente a nuestra conducta social, a las determinaciones que tenemos, a las acciones que tenemos sobre ese campo. Entonces, ante esa situación, ante ese comportamiento que tiene, ese, si se quiere, ese homo digitals que tiene el ser humano en el plano digital, en donde está generando grandes bases de información, hoy en día, para nosotros, no lo descarto, pero sería una pérdida de tiempo hacer una encuesta presencial cuando podemos largar un formulario y llegar a 10.000 veces más la cantidad de personas que las que llegaríamos presencialmente porque no tenemos ni la capacidad física ni la capacidad temporal para poder llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido es que nutrirnos de herramientas tecnológicas para poder aprovechar y contestar esas preguntas de investigación ya deja de ser un limitante como era hace 100 años atrás. Hoy en día, gracias a, por un lado, esta vivencia tecnológica y por el otro, las herramientas que nos permiten procesar esos datos, resulta casi obligatorio aprender a programar para un cientista social. ¿Y qué es lo que se puede hacer concretamente en el ámbito de las ciencias sociales? Bueno, tenemos un montón de aplicaciones, pero por un lado podemos trabajar con social listening, perteneciente al mundo del procesamiento del lenguaje natural, aplicar técnicas y algoritmos de machine learning o aprendizaje supervisado, que es lo que van a ver en el segundo curso,
hacer análisis y visualizaciones de datos, cuando por ejemplo estamos trabajando con información demográfica, geográfica o urbanística, en donde podemos empezar a cruzar variables y generar visualizaciones geoespaciales sobre ese comportamiento. Text mining, ¿sí?, que es una de las grandes herramientas que tenemos hoy en día para procesar texto, para procesar lo que se llama Human Text Analysis, ¿sí?, y de forma automática, que de otra manera nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo. A ver, les voy a dar un ejemplo. Hay un algoritmo dentro del mundo del Machine Learning que se llama LDA, que es Latent Direct Allocation, que lo que hace es generar topic modeling. ¿Qué es topic modeling? Es segmentación dentro del aprendizaje no supervisado de textos de acuerdo a tópicos. Este algoritmo lo que hace es, nosotros le damos un corpus de texto al algoritmo, lo procesamos, lo limpiamos y demás, y el algoritmo lo que hace es calcular y segmentar los textos por temática similar, en donde genera distintas segmentaciones, corpus de conocimiento y puede agrupar 10.000 textos a la vez. Es más, cuantos más textos tenga, mejor va a ser la calibración que tenga el algoritmo para generar la segmentación de textos, de tópicos sobre esos textos. Imagínense si nosotros tuviésemos que hacer manualmente una segmentación, un topic modeling, un modelado de tópicos para identificar cuáles son los textos que tienen temas en común sobre 10.000 textos. Estaríamos como mínimo un mes, cuando un algoritmo lo puede hacer en 15 minutos. ¿Por qué? Porque si bien el algoritmo lo podemos calcular manualmente, acá tenemos otro aspecto que es importante, que es la capacidad de cómputo para poder procesarlo casi en tiempo real y en velocidades que a nuestra mente y a nuestra capacidad física serían muy difíciles hacerlos. No es que no podemos hacerlo, por supuesto que se puede hacer, pero son una serie de cálculos matemáticos que caso por caso nos llevarían una eternidad. En cambio, acá tenemos todo eso paquetizado y procesado para poder llevarlo adelante nosotros mismos a través de la programación, si se quiere, o programándolo. Entonces, yo les di un ejemplo solamente de cómo podemos trabajar con algoritmos y ciencias sociales, ¿sí?, a través de la programación, a través de poder empezar a escribir código para programar estos comandos, para programar estas tareas que respondan las preguntas que nosotros queremos buscar. Pero hay un montón de cuestiones que se pueden hacer, infinitas cantidades de cosas. Y de hecho, hoy en día, como les decía anteriormente, tal es así, es tan potente el cruce y la segmentación, el cruce que hay entre ciencias sociales y computación, que hay toda una disciplina que se está consolidando en maestrías, carreras de licenciatura, diplomaturas, en formaciones universitarias y extracurriculares de ciencias sociales computacionales. Esto es básicamente lo que hacemos nosotros en nuestro curso. ¿Y cuáles son algunos de los beneficios que tienen las ciencias sociales computacionales? Bueno, por un lado nos ayuda a fortalecer nuestros métodos cuantitativos y cualitativos. Y acá es importante porque siempre hubo un sesgo en las ciencias sociales, principalmente en metodología de la investigación, de hablar de métodos cuantitativos y métodos cualitativos. En el mundo del machine learning y de las ciencias sociales computacionales podemos encontrar una beta en común, en donde podemos cuantificar, ¿sí?, los datos con los cuales trabajando por más de que sean cualitativos. Hay toda una serie de estrategias que nos permiten generar mejores métodos, por un lado, y poder tener un campo de trabajo mucho mayor, ¿sí?, que el procesamiento manual que debiésemos hacer en caso de trabajar con nuestras propias manos. Por el otro lado, y en línea con lo que dije anteriormente, tenemos, al tener mayor capacidad de muestreo, mayor capacidad de acceso a datos, podemos hacer nuevas preguntas de investigación. Si ustedes piensan, si seguramente hayan estudiado estadística, vieron que los métodos de inferencia estadística en general son métodos que se eligen por el muestreo porque tenemos un problema de muestra chica, que son las muestras no son representativas del universo de estudio por el tamaño de la muestra. En el contexto actual del Big Data, y sin tenerle miedo a la palabra, justamente lo que tenemos son grandes datos, ¿sí?, enormes volúmenes de cantidades de bases de datos. Por lo cual, si no tenemos un problema ahora, o sea, si hay un problema que no tenemos, es con la muestra, es con el tamaño de la muestra. Podemos incluso apuntar a trabajar con todo el universo. Podemos segmentar hasta incluso ese universo, por el cual nos podemos dar el lujo de ir a buscar aquellos segmentos específicos en donde nosotros queremos aplicar nuestras preguntas de investigación. Y por otro lado, también nos permite acceder a nuevos datos que para nosotros hubiesen sido inimaginables.
cuando nosotros hacemos un form para medir opinión pública, estamos ahí trabajando con un tipo de comportamiento voluntario y consciente de la persona que nos está entregando en forma de registro. Una persona que contesta una encuesta sabe que la está contestando y sabe que va a ser analizada. Ahora, una persona que utiliza redes sociales, ¿sí? Yo, por ejemplo, sí soy consciente de que le estoy dando like a una página, pero de lo que no estoy siendo consciente es que también estoy dando mis metadatos de usuario. ¿Y cuáles son los metadatos de usuario? Es la información geográfica y temporal sobre el acto que estoy haciendo en ese momento. Entonces, si yo, por ejemplo, entro a una plataforma todas las noches antes de irme a dormir, a las 12:30 am, desde mi casa, lo que le estoy diciendo sin darme cuenta, yo soy consciente que le estoy entregando a esta plataforma mis datos de lo que me interesa, pero no, por ejemplo, el horario y mi geolocalización. Entonces, podemos preguntarnos, podemos hacernos nuevas preguntas, podemos plantear nuevas suposiciones, podemos hacer nuevas investigaciones con toda esa información que acumulamos, registramos y procesamos que el usuario no sabe. Esto es por dar un ejemplo. Y el último aspecto de las ciencias sociales computacionales, que es, y esto es un paradigma del último siglo en todo el mundo de las ciencias, que es que se trabaja de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, en donde no solamente tenemos que ser expertos en programación, sino también expertos en nuestro campo de estudio y expertos por decir un tema. Y muchos de los casos que nosotros aplicamos pueden ser extrapolables a otros casos análogos en otras disciplinas científicas, así como por ejemplo pasaba con las ciencias sociales durante el positivismo, sin hacer una reivindicación del positivismo, por supuesto, pero en donde buscaban emular métodos de las ciencias exactas y naturales para poder tener ese estatus de rigurosidad científica que buscaba las ciencias sociales. Y por último, ya hablamos de todos estos beneficios, es ¿por qué Python? Bueno, en el mundo de la ciencia de datos hoy en día tenemos tres lenguajes de programación y de las ciencias sociales computacionales por excelencia, principalmente dos, pero hay tres en el campo general que se utilizan. Uno es Python, el otro es R y el tercero, pero es más del nicho informático, es Julia. Nosotros elegimos Python porque es un software de código abierto, es un software libre, es decir, que es open source, que cualquier persona pueda acceder, puede hacer una copia y puede incluso customizarlo. Por un lado, también porque tiene una gran comunidad que está nutriendo al lenguaje constantemente. Esto puede parecer raro, pero en el mundo de la informática y de las ciencias de la computación y el software libre, las tecnologías, ¿sí?, están asociadas, perdón, no asociadas, están rodeadas por una comunidad de desarrolladores que está alimentando constantemente. Por ejemplo, nosotros utilizamos Microsoft Word. Microsoft Word es una tecnología cerrada de software privativo que está siendo mantenida por Microsoft, es decir, una corporación. Un lenguaje de programación como Python es de código libre, con lo cual cualquiera puede acceder al código y cualquiera puede hacer aportes a la comunidad y a la organización que mantiene Python, ¿sí?, para incluso construir su propia versión del lenguaje. Entonces, cualquier persona puede colaborar y eso es lo que genera una comunidad de prosumers, de prosumidores, de personas que son productores del producto que están consumiendo. Esto es lo que lo hace tan rico y también de alguna manera horizontaliza la posibilidad de aporte que tiene cualquier persona. Como dije, también es el estándar en ciencia de datos. Porque ya vamos llegando al final de esto, les voy a pasar de vuelta el formulario a los que se acaban de sumar para que llenen con la cuenta de correo, con la cuenta de Twitter en el spreadsheet que les acabo de mandar. Y por último, es porque Python no es un lenguaje orientado a datos. Y esto, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno porque nos permite construir un montón de aplicaciones, un montón de métodos y de otras cuestiones asociadas al desarrollo informático, ¿sí?, que otros lenguajes están un poco más limitados. No es que no tengan potencia, R es un lenguaje súper potente para poder analizar datos, pero a la hora de trabajar en un framework o en una estructura que se desarrolla tecnología, R no sería el más idóneo. Podríamos decir que Python en eso le lleva ventaja. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de desarrollo.
que tiene una gran comunidad de desarrolladores en datos, de científicos de datos, de analistas de datos, de arquitectos de datos, de ingenieros de datos, que están potenciando un lenguaje de desarrollo para poder aplicarlo a datos. Hoy en día, de hecho, Python lidera el ranking de los lenguajes más utilizados en ciencia de datos. Así que no solamente estamos con un lenguaje de desarrollo, sino que vamos a aprender el lenguaje más apropiado para hacer ciencia de datos. Bueno, y después en términos de desarrollo podemos hacer backend, automatización, frontend, que son todas cuestiones muy propias de desarrollo que hoy en día se hacen en Python. Python, de hecho, es uno de los lenguajes más utilizados para hacer desarrollo backend. ¿Qué es backend? Vamos a decirlo así. Supongamos que una plataforma, una aplicación es un auto. El backend es el motor que necesita el auto para funcionar. Bueno, hoy en día Python es uno de los lenguajes más elegidos para hacer motores de plataformas y para hacer frontend y framework, o serían como los marcos para desarrollar estas plataformas. Razón por la cual nosotros elegimos utilizar un lenguaje que esté integrado en el mundo digital y de desarrollo, que además es de los más utilizados en ciencia de datos. Y ahora, antes de ir al ejercicio que vamos a hacer hoy, que es muy cortito, es muy chiquitito, me gustaría que charlemos y me planteen preguntas. Si alguno tiene alguna duda, si hay algo que no haya quedado claro, si se quieren se pueden desmutear tranquilamente, abrir las cámaras, no hay ningún inconveniente, al contrario, mejor. ¿Nadie tiene dudas? ¿Fue completamente claro? Sé que a veces me embarullo un poco, me lo pueden decir. Si hay algo que quieren explorar, quieren que charlemos, algo que no les haya quedado claro. Hola, buenas. ¿Se Buenas. escucha? Mi nombre es José. Tengo muchas dudas muy generales. Mira, yo soy antropólogo social de profesión y actualmente estoy terminando un bootcamp en JavaScript. He estado aprendiendo estos últimos meses a programar en JavaScript, Ok. pero orientado al desarrollo web, cosas que no tienen mucho que ver con las ciencias sociales per se. Paralelamente he intentado informarme sobre esto, buscando bibliografía y cosas así, pero en español no encuentro nada. Afortunadamente sé inglés, he encontrado cosas en inglés, pero aún así la bibliografía que encuentro es casi toda post-2017. Noto que es algo como muy nuevo, no se habla mucho. Tú, que tienes más conocimientos, como, ¿qué me puedes decir respecto a esta como subdisciplina o área? Em, ¿Qué tan nuevo es? ¿Cuánta gente hay? No sé, la verdad como que tengo mucho interés en meterme, pero como que no encuentro referentes, por así decirlo. Mira, hoy en día, eh, esto que estamos, bueno, las ciencias sociales computacionales es un área que se está institucionalizando, ¿sí? En donde cada vez se requieren más profesionales, cientistas sociales, que utilicen estas herramientas informáticas para poder, ¿sí?, hacer la explotación de todos los datos de comportamiento que tenemos. Por lo cual, como dije anteriormente, dado que se está institucionalizando actualmente, nosotros ahí no tenemos una guía certera total de, por ejemplo, no sé, vos acá en Buenos Aires querés estudiar ciencias matemáticas y el lugar al cual vas a ir es a la UBA o a las universidades públicas a estudiar la carrera en ciencias matemáticas. Nosotros somos las ciencias sociales computacionales, es una subdisciplina que está adquiriendo ese estatus, que se está profesionalizando, que se está profesionalizando en el mercado, que se está institucionalizando en la academia, que vamos a encontrar que muchas de estas, lo que vos decías recién, muchos de los textos recién empiezan a emerger en los últimos años. Pero también, ¿por qué va asociado eso? Por un lado, la capacidad de cómputo. La explotación de grandes volúmenes de datos y la capacidad de procesamiento que nos permite explotar estos grandes volúmenes de datos es de los últimos 30 años, 20 años. Pensemos, y acá lo digo de esta manera, ¿se acuerdan las famosas como fotos de las computadoras de los 60, de los 70? Bueno, pasaron menos de 60 años. En 60 años se pasó de una computadora que tenía, pensando en la comunidad de los cientistas sociales, de datos en general. Ahora voy. Python R, algunas universidades se han reemplazado de R.
Ahí voy a tu pregunta, Hernán. Entonces, esa capacidad de cómputo es lo que nos permite a nosotros, que somos ajenos a la informática, poder utilizar esas herramientas. Y así es que nosotros podemos hacernos cargo de todo esto. Con respecto a la pregunta de Hernán, ¿qué lenguaje de programación predomina? ¿Python o R? En la academia predomina R. ¿Por qué? Porque R es un lenguaje que está muy orientado a hacer análisis estadístico, ¿sí? En el mundo laboral predomina Python. Por una cuestión también muy básica, Python es mucho más potente e integrable al resto de los segmentos de desarrollo, a diferencia de lo que es R. Nosotros, si queremos construir una tubería de datos en Python, nos va a ser mucho más fácil que hacerlo en R. Entonces, en ese sentido, van a ver que la principal herramienta en el mercado laboral es Python y en la universidad es R. Si ustedes me preguntan a mí, lo ideal es que aprendan las dos y se puedan especializar en uno. Yo programo en las dos. A nivel laboral y a nivel académico prefiero hacer las cosas 1000 veces en Python, pero programo en las dos. A mí me resulta mucho más fácil Python que R, personalmente. Para mí la sintaxis programática de Python es más fácil que la sintaxis programática de R. ¿Fue claro, Hernán? Perfecto. ¿El resto? ¿Alguna consulta? Hola, Zacarías. Una pregunta que puedo aportar las ciencias sociales, un campo ya dominado por la informática y geografía. Infinitas cosas. Infinitas cosas, de hecho. Uno de los principales aportes que tiene es el pensamiento interpretativo que da las ciencias sociales, que no lo da la informática, ¿sí? Actualmente, nosotros tenemos una forma de razonar, una forma de problematizar el mundo que no es que no sea racional, sino que hace un proceso hermenéutico de los problemas. A diferencia de las ciencias exactas, la informática y la ingeniería, que apuntan a problemas racionales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las ciencias sociales aportan nuevas preguntas de investigación, aportan nuevos problemas de investigación y aportan nuevos métodos. Son infinitas las cantidades de cosas que puedo aportar y viceversa. También hay muchas cosas de la informática y de las ciencias sociales que nosotros, y de las ciencias exactas que nosotros estamos utilizando hoy en día en pos del enriquecimiento de nuestras preguntas de investigación, de nuestros problemas de investigación y en nuestros métodos de investigación. Entonces, ahí tenemos muchísimo, Paulo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien tiene una consulta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Hola, yo tengo una Sí, pregunta. sí, Janaisi. Sí, lo que pasa es que también me interesa mucho el tema de la programación. Bueno, yo estoy recién egresada, estudié sociología y Ajá, bueno, estoy en ese momento en el que no sé para qué área especializarme y siempre me ha llamado la atención la programación, porque entiendo que tiene una cabida en las ciencias sociales. Pero mi pregunta va más dirigida, yo no conozco tanto a qué tipo de trabajos o cómo es el trabajo con la programación dentro de las ciencias sociales. No sé perfecto. si me doy a entender. Sí, clarísimo. Bueno, mira, nosotros, voy a hablar en mi experiencia completa, que es concreta, que es lo que a mí me pasó. A mí me cambió la vida el hecho de aprender a programar hace 3 años cuando lo hice. Por un lado, me cambió la vida laboralmente porque pude empezar a aplicar otros trabajos en donde me contrataban por ser un sociólogo que sabía de herramientas técnicas. Por lo cual, ahí tenía un plus.
que no es que me contrataban por ser programador, y esto es algo que se tienen que grabar en la cabeza. A mí me contrataban por ser un sociólogo que sabía herramientas técnicas. Te voy a hablar concretamente en las cosas en las cuales trabajo yo como para que les sirva un poquito de análisis. Y un paralelismo para que digan, bueno, ok, ¿para dónde me oriento? Yo trabajo de forma independiente, ¿sí? De hecho hay que corregir la placa que decía que trabajaba como en el gobierno de la ciudad. En un momento trabajé en el equipo de datos abiertos del gobierno de la ciudad. Trabajo de forma independiente principalmente en dos campos, en donde trabajo como sociólogo y a la vez trabajo como científico de datos. En el campo del modelado de datos políticos y modelado de datos de comportamiento humano. Modelado de datos políticos, aplicamos distintos algoritmos a análisis de opinión pública, a modelos de elección electoral y a cualquier tipo de información que sirva para poder entender el comportamiento humano y las decisiones que toma una persona, ¿sí? Y eso va asociado al segundo campo, que es el modelado de comportamiento humano específico. Entonces, ¿quién nos podría contratar? Bueno, estudios de mercado, empresas que se dediquen a estudios de mercado, o empresas que se dediquen a opinión pública, empresas per se. Si hoy en día nosotros miramos cualquier empresa que tiene un departamento de innovación, tiene un departamento de datos y tiene un departamento de experiencia de usuario. ¿Para qué sirven? Bueno, cualquier plataforma que nosotros consumamos, desde Meet hasta Google Drive, hasta Gmail, hasta Mercado Libre, hasta Amazon, están trabajando con nuestro comportamiento. Entonces, ¿quién mejor que las personas que estudiaron el comportamiento tanto individual como colectivo de las personas para poder analizar y tomar mejores decisiones a la hora de brindar servicio? No sé si me explico. Después podemos trabajar de muchas cosas. Es infinita de verdad la cantidad de cosas con las cuales nosotros podemos aplicar en nuestro campo, en el campo de las ciencias sociales computacionales. Para mí, o sea, si hoy la otra vez justo hablaba con compañeros de sociología de la carrera donde yo estudié, que empezaron a estudiar Python y era muy lindo ver el camino de inicio de aprendizaje de ellos porque iban descubriendo un montón de cosas en las cuales podían aplicarlo y podían llegar a sacarle fruto. Por lo cual, creo que es infinita la aplicación que pueden llegar a tener. No sé si contesté tu pregunta, Janaisi. Sí, sí, la verdad sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, les quiero mostrar algo para que además charlemos un poquito de esto. Mientras que recién charlábamos, voy a empezar a compartir pantalla y lo que les voy a pedir es que opinen, me hagan preguntas sobre lo que vamos a ver ahora. El motivo en el cual les pedí la cuenta de Twitter era básicamente para hacer correr un código. Y ahora les cuento por qué. Ahí les cuento por qué. Toda mi pantalla, permitir. Vamos a bajar esto acá y vamos a hacer. Por ahora no presten atención a las cuestiones más técnicas, ni el entorno. El que ya sabe programar seguramente sabe que le estoy hablando y seguramente entienda muchas de las cosas que hizo. Antes de la clase preparamos con los chicos de la Astarria un pequeño approach de lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en este primer curso. Este script u hoja de código lo que hace básicamente es, de vuelta, no hace falta que lo entiendan, es ir a buscar ciertos datos a Twitter que escribimos nosotros recién. ¿Y cuáles son los datos que voy a ir a buscar? En este caso fue a buscar las cuentas de Twitter de ustedes que completaron en este Excel listado de participantes. ¿Qué es lo que hizo este código? Se conectó con Twitter, buscó los datos, los empezó a transformar y construyó tablas de forma automática, que son las que vamos a ver ahora, ¿sí? Con las cuentas de acceso de usuario de ustedes. Si nosotros vamos a clase abierta Estación Lastarria, me generó estas tablas, que lo que dicen estas tablas, que ahora vamos a ver, son el histórico total de cantidades de tweets que escribieron ustedes
medido por determinadas variables de cada una de las cuentas que ustedes fueron dejando. Entonces, si yo voy a mi Drive en este momento y entro a la carpeta de tablas, voy a ver, por ejemplo, los tweets de las personas que me dejaron ustedes, sus cuentas, y de forma automática. Si llevamos media hora hablando, bueno, a las 15:20 puse a correr el programa mientras que estaba dando la clase, por eso por momentos me desprendía un poco y fue a buscar exactamente las cuentas de usuarios de ustedes, en donde me fue a buscar el comentario que hicieron, la fecha en la cual lo hicieron, el ID de ese tweet, si es que quiero explorar algo más, cuántos retweets tuvieron, que acá veo que Hernán Giannini tuvo bastantes retweets y bastantes favoritos, y la cantidad de likes o favoritos que tuvo ese tweet. Y todo esto está rankeado, ¿sí?, por el tweet que más likes tuvo ustedes de la plataforma. Entonces, en 10 minutos, mucho menos, y me atrevo a decir que podría correr mucho más rápido, pero un inconveniente del código, con un código bien escrito pude ir a buscar información de los usuarios que estaba libremente colgada en la red. Porque si yo me meto ahora a alguna de estas cuentas, voy a tener toda esta información pública. Pero imagínense si Saka, que está haciendo, por ejemplo, un análisis de estudio del discurso, se tiene que meter y a copiar tweet por tweet, ver la cantidad de likes que tuvo de, no sé, 50 usuarios, como fue acá. Lamentablemente no todos me dejaron la cuenta de usuario, y algunos me la dejaron tarde después de que pude hacer correr el script. Pero imagínense, supongamos que esto nos lleva 2 días por persona. 2 días son 50 usuarios, son 100 días. 100 días son 3 meses. Si yo me tengo que poner a recopilar manualmente el histórico total de cada uno de los twitters, de cada uno de ustedes, los históricos, y hacer un ranking y procesarlo en una tabla de forma manual, me va a llevar 3 meses. Recién con un código me llevó 10 minutos. Y ahora acá es infinidad de las cosas que puedo hacer. Puedo generar los rankings, puedo medir cuáles son las palabras más utilizadas aplicando procesamiento del lenguaje natural. Puedo ir a buscar más información sobre los ID, porque de hecho tengo la cuenta, tengo el ID, es decir, el objeto en el cual la red social lo segmenta, ¿sí? Y puedo ir a buscar un montón de información a cruzar. Si agarro estos corpus de texto que tengo acá, puedo ver cuáles son las palabras más utilizadas que tienen. Puedo agarrar la fecha y ver cuál es el mes en el que más tuitea, qué día del año, en qué horario. Y solamente estoy haciendo un análisis descriptivo de comportamiento que tenemos nosotros en redes sociales. Toda esta información la fui a buscar en menos de 10 minutos en las cuentas públicas que tenemos nosotros en Twitter. De hecho, si yo, por ejemplo, en este momento, vamos a hacerlo con mi propia cuenta de usuario, escribo extracción tweets y mi cuenta de usuario, ahora van a ver el algoritmo performar en acción. Lo que hace es empezar a descargar, ir a comunicarse con Twitter y empezar a descargar toda mi base de datos de tweets, de todos los que yo tengo. Para esto generó una función. Si yo supongo, que después vamos a ver qué es una función, todo esto si se anota en el curso. Si yo quiero generarlo en un CSV, le vuelvo a pasar mi nombre. Todas estas son funciones que programé para que hagan lo que yo quería que hagan. Que en este caso era descargarme esta información, procesarla, transformarla en un tabulado y guardámelas bajo este comando. Que después esto lo vamos a ver con detenimiento en el curso, todo lo que hace este código. Si yo voy a mi carpeta, en cuestión de segundos, voy a ver que está la base de datos del histórico de todos mis tweets. Y vuelta, lo mismo que dije, puedo hacer procesamiento de lenguaje natural con los textos, ¿sí? Puedo hacer análisis de como human behavior acá sobre mi comportamiento a lo largo de los años, ¿sí? En qué momento tuiteo más, cuándo tuiteo menos, y lo puedo cruzar con la cantidad, con el ranking de tweets que tuve, ¿sí? Para ver cuáles fueron los más exitosos, si están asociados con determinadas palabras y demás. Este tipo de preguntas son las que un ingeniero no se plantearía, y sí una persona asociada a ciencias sociales o una persona formada en ciencias sociales. Me pareció divertido construir esto, me pareció un gran ejemplo de cómo ver en tiempo real. Ustedes vieron, me generé mi propia base de datos de Twitter, conectándome a Twitter, escribiendo el código de acuerdo a los comandos que yo necesitaba, y en 1 minuto y medio tenía todo el histórico de mi participación en Twitter desde que creé mi cuenta de usuario. Así que bueno,
Este era como un mini ejemplo descriptivo para que ustedes puedan entender cómo lo podemos aplicar, ¿sí? Qué es lo que podemos hacer acá con las redes sociales, que en el curso vamos a estar trabajando bastante con redes sociales. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Alguna pregunta? No sean tímidos, ¿eh? Estoy acá para eso, para que ustedes pregunten. Así que toda duda que tengan es genial y estamos acá para aprender. Hola, Zacarías. Hola, Viviana. Viviana, sí. Bueno, me surge la duda respecto a la formación. Veo que he visto que la Chile, por ejemplo, tiene un ramo, parece que de crédito, que se trata sobre ciencias, o sea, ciencia de datos, en Sí. la carrera de sociología. Pero me pregunto si en las demás carreras existirá ya o ya vienen haciendo esta formación dentro de la malla como en ciencias sociales, de, por ejemplo, sociología, yo soy de ahí. Y porque si uno ve las ofertas laborales, o sea, yo creo que, por lo menos en mi caso, yo me acerco a esto por un objetivo de trabajo. O sea, ese es mi objetivo, así como lo que decías, así como que Python, como laboralmente, al parecer es como lo que se requiere y R, al parecer para el estudio es como más académico, no sé. Entonces, me pregunto por la formación. Esto yo supongo que va a ir creciendo y tal vez las universidades o las mallas van a ir integrando cada vez más, pero aún me falta la relación como de como las ciencias sociales, la sociología y ciencia de datos, como no sé si todavía, como que me cuesta encontrar ese lugar. Creo que aquí ustedes están haciendo algo de eso. Pero no sé si es muy difícil encontrarlo y además también con respecto a que, claro, lo veo como un poco lo que hablas como ciencia política a veces, ¿no? Yo puedo, en términos de elecciones, el tuit de algún candidato y lo estudiamos y se pueden sacar muchos análisis respecto a eso, pero también me gustaría como, aparte de un análisis de mercado, otras instancias, o sea, me gustaría buscar otros lugares de análisis Perfecto. también. Bueno, Voy por partes. Para mí, a ver, está perfecto que la salida sea laboral porque nos ayuda a reconvertir y hacernos nuevas preguntas de investigación y la verdad es que en términos objetivos es estar mucho mejor que con trabajos convencionales, ¿sí? Que este es un dato no menor, que la realidad es que la ciencia de datos hoy en día se paga muy bien y la disciplina y más el abordaje interdisciplinario. En ese sentido, aprender un curso en donde se utilice Python si tus motivos son laborales, para mí es ideal. Si vos tenés claro que no es que querés ser un investigador, lo que nosotros decimos acá CONICET, ¿sí? O del Consejo Nacional de Investigación Científica, está perfecto, ¿sí? Aprender Python más aún. Y lo tercero es, y esto es, yo soy un gran defensor de la formación universitaria, académica y profesional. Pero en este mundo, ¿sí? En el mundo de la programación, y eso por eso también surgen tantos genios que son autodidactas, vos a la hora de, por ejemplo, ir a una entrevista laboral, ¿sí? En donde te van a hacer una prueba técnica, a vos la formación te va a servir para que te llamen. Y esto hablándolo en concreto. Pero te van a dar una prueba técnica de código que tengas que resolver, ¿sí? O una base de datos que tengas que analizar, que eso no te lo da la formación. No solamente la formación, te lo da la práctica. Entonces, y esto es lo que recomiendo en todos los cursos que doy. No importa los títulos que tengan, ¿sí? No importa la formación previa que tengan, no importa el programa de posgrado que quieran hacer. Lo que importa es cómo programen, cómo escriben código y si pueden resolver problemas. Y la única forma de programar mejor es la misma forma de poder jugar al fútbol mejor. ¿Cómo? Haciendo más, practicando, nada más. No hay otra salida. Chicos, yo hoy en día trabajo como, digo, chicos y chicas, como científico de datos. Hice un posgrado en estadística matemática. Aprendí. Yo me llevé metodología de la investigación 1, y está mal que cuente esto,
pero en la carrera, donde estaba negado a los métodos cuantitativos, la única materia que recursé fue metodología de la investigación 1, porque estaba negado, ¿sí? Entonces, si bien había reprobado en la academia, está bien que en ese momento estaba dedicado a métodos mucho más cualitativos y demás, lo que me permitió fue darme cuenta que después era una cuestión de práctica, que aprendí, que conocí la ciencia de datos y que vi que no importa los títulos que tengan, lo que importa es la práctica, la práctica, la práctica para poder resolver estos problemas. No sé si contesté tu consulta, Viviana. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene una última pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda que tengan? Voy a hacer un comentario que esto sí es importantísimo. Y esto es, creo que cuando con los chicos de Estación Lastarria empezamos a pensar este curso, esto fue lo más importante. El principal valor agregado que nos trae nuestro curso. En general, los cursos que hay en Python y en programación, en escuelas de código, en distintos cursos virtuales, están pensados para gente que viene de la informática. Nuestro curso está pensado para gente que viene de ciencias sociales. Al principio es muy abstracto y nosotros lo sabemos eso, por lo cual le damos el enfoque, ¿sí? Un enfoque mucho más blando, más laxo, pensado para que ustedes puedan salir escribiendo código rápidamente del curso. No es que van a salir programadores, no les voy a mentir, no. Programador se hace con el tiempo practicando y tampoco les interesa a ustedes ser programadores. Ustedes quieren aprender las herramientas técnicas para aplicarlo en su día a día. En ese sentido, con Ramiro, los cursos los diseñamos, Ramiro es sociólogo también, yo soy sociólogo, como a mí me hubiese gustado que me lo expliquen, sin haber sabido nada de programar. Cuando yo empecé con esto hace 3 años, lo único que sabía de programación era Paint, ¿sí? Nada más. O sea, no tenía conocimiento cero. Estos cursos están pensados para explicarlo a un SACA del 2019. ¿Sí? Que era un sociólogo, que lo único que sabía hacer era leer textos de filosofía política y de sociología, nada más, y en su vida había escrito una línea de programación. Ese es como nuestro principal valor agregado. ¿Van a aprender lo mismo que vayan a un curso de programación en Python? Sí, van a aprender lo mismo. La única diferencia está en el método pedagógico que aplicamos nosotros, en la forma y, si se quiere, en la tolerancia en saber en qué momentos ustedes se pueden llegar a caer o no pueden llegar a estar entendiendo porque nosotros lo padecimos. Así que bueno, quería hacer esa salvedad al final. Bueno, Gracias, Saka. También gracias a los que se inscribieron. Estuvo interesante ese ejercicio práctico que hiciste, no lo había hecho. Está bueno. Nada, pues si no hay otra pregunta, vamos cerrando. Esta clase igual va a quedar en YouTube, que vamos subiendo todas las clases abiertas que vamos haciendo. También los invitamos a la clase que vamos a hacer la próxima semana, para que vayan también conociendo a los profesores y los distintos software que estamos ocupando, que son casi todos libres. En este mes son todos los software libres, así que las invitamos a participar de estas clases abiertas. Si es que no hay otra pregunta, cerramos. bueno, parece que no más. Igual, Simon, si querés, dejales mi correo electrónico. No hay ningún inconveniente. Si tienen otra duda y demás, me pueden escribir sobre el programa, sobre formación.